Buenos días a todos los que están aquí presentes, todos los que están en sus casas, listos para alabar al Señor, para bendecir su nombre. Apocalipsis capítulo 4 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nosotros somos creación de Dios y por su voluntad fuimos creados para alabarle, para glorificarle, para darle honra, para darle gloria. Y por eso estamos aquí. No nada más para recibir de Él su bendición y su enseñanza, sino para darle un poquito de nosotros, darle gloria, darle honra y bendecir su nombre. Aleluya. Vamos a darle la lectura del día de hoy. Corresponde al libro, a la segunda epístola de los Tesalonicenses, capítulo 3. Te invito a que tomes tu Biblia y puedas seguir la lectura, o si quieres leerlo en voz alta, está bien. Nos ponemos de pie, ahí en tu casa también. Te invito a que te pongas de pie para darle lectura. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, dice: Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado, lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de baile el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a éste señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y el mismo Señor de paz, que os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
Gloria al Señor. Con esto terminamos la segunda epístola de Tesalonicenses, y empieza diciendo: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Alabar a nuestro Señor, hermanos. Venimos con gozo a tu santa presencia, que eres digno, glorioso Señor. Toma mi vida y llénala. Solo a ti queremos servir. Venimos con gozo a tu santa presencia, que eres digno, glorioso Señor. Vamos a repetir este canto, hermanos. Amén. Ciertamente Él llevó todas mis enfermedades, mis dolores los sufrió. Pagó mis iniquidades, el herido fue por mi rebelión. El castigo de mi paz sobre de su faz decidió llevar, cargar con mi pecado, y por su llaga curado soy. Libre de mi angustiador, libre para levantar mis manos, entregar a Dios en adoración, y por su llaga curado soy. Libre de mi angustiador, libre para levantar mis manos, entregar a Dios en adoración. Ciertamente Él llevó todas mis enfermedades, mis dolores los sufrió. Pagó mis iniquidades, el herido fue por mi rebelión. El castigo de mi paz sobre su faz decidió llevar, y cargar con mi pecado, y por su llaga libre para levantar mis manos, entregar a
sangre que Él ha derramado, lleno de dolor, en ese lugar que es el Calvario, pagó por todos mis pecados, y sin importarse más lo que soportar, ser castigado. Mi amor tuvo el Señor para conmigo, que mereciendo yo pagar, pagó su Hijo. Con grande amor tuvo el Señor para conmigo, que mereciendo yo pagar, pagó mi Cristo. Porque me ama a mí también, porque me desea ver. Con grande amor tuvo el Señor para conmigo, que mereciendo yo pagar, pagó su Hijo. Con grande amor tuvo el Señor para conmigo, que mereciendo yo pagar, pagó mi Cristo. Porque me ama a mí también, que me desea ver, siempre con Él. Porque también nosotros somos débiles en Él, mas con su poder nos vivifica. Me ha dicho bastante mi gracia, porque en su poder perfeccionará mi ser. La sangre que Él ha derramado, lleno de dolor, en ese lugar que es el Calvario, pagó por todos mis pecados, y sin importarse más tuvo que soportar ser castigado. Amor tuvo el Señor para conmigo, que mereciendo yo pagar, pagó su Hijo. Con grande amor tuvo el Señor para conmigo, que mereciendo yo pagar, pagó mi Cristo. Porque me ama a mí también, porque me desea ver. Con grande amor tuvo el Señor para conmigo, que mereciendo yo pagar, pagó su Hijo. Con grande amor tuvo el Señor para conmigo, que mereciendo yo pagar, pagó mi Cristo. Porque me ama a mí también, porque me desea ver, siempre con Él. Vamos a continuar. Diste tu vida en una cruz, tu cuerpo fue herido por amor, despreciado y desechado. Herido fuiste conmigo, azotado y abatido, por tu llaga sano. Diste tu vida en una cruz,
herido por amor, desesperado, queriendo ser morido, asombrado por la
salvación, su justicia permanece, su sangre me limpió, por la gracia del Calvario, fluye en mí, por la gracia del Calvario, fluye en mí, fluye en mí. Quiero honrar
del Señor, hermanos. El Señor es bueno. Perdón por las interferencias que hubo durante la alabanza, pero creo que va a venir un poco bien con el tema que vamos a ver el día de hoy, porque el tema, como hemos estado viendo, hay um, 7 puntos de atasco en los cuales cayó Elías, y cómo eso eh, puede pasarnos a nosotros en nuestra vida, cómo eso puede causar en nosotros que también tengamos esos puntos de atasco. Y el día de hoy precisamente vamos a ver el oír la voz de Dios. Y este es un tema muy completo, este es un tema que en sí se necesitaría, o hay mucho de qué hablar acerca de escuchar la voz de Dios. Mucha gente se pregunta cómo es la voz de Dios y cómo es que yo puedo escuchar la voz de Dios. Y Elías no estaba preocupado por escuchar la voz de Dios. Elías tenía sus problemas, Elías tenía sus luchas, y él no estaba tan preocupado o tan ocupado de poder buscar la voz de Dios. Y sabes, eso muchas veces nos sucede en nuestras vidas. No estamos preocupados, no estamos al pendiente de poder escuchar la voz de Dios. Pero sabes, Dios quiere hablar con nosotros. Y Dios quiere hablarte a ti. Y yo no sé si en algún momento tú te has preguntado cómo es la voz de Dios, pero hoy vamos a hablar un poco acerca de eso y que el Señor sea ayudándonos para que tú puedas escuchar la voz de Dios, para que tú puedas tener confianza del que te está hablando es Dios. Y bueno, en el tiempo de la alabanza varios me mandaron mensaje y me decían que estaban escuchando entrecortado, que se escuchaba mal el audio. Y bueno, lo hicimos David dirigió de una computadora, pero en ese no funciona muy bien el audio, entonces tuvimos que cambiar. Y al parecer mejoró, pero se desconectó y bueno, problemas de la tecnología. Pero, ¿sabes? El Señor no tiene problemas, Dios no tiene problemas de tecnología. Él quiere hablarnos de una manera clara, Él quiere hablarnos de una manera constante. Escuché a alguien decir lo siguiente. Es un pastor y dice que él se quedó en una conferencia y alguien se le acercó y le dijo, pastor, quiero que ore por mí, quiero escuchar la voz de Dios. Y bueno, este pastor agarró, volteó con la persona y le dijo, no voy a orar por ti. Y la persona se quedó un poco sorprendida, así como diciendo, ¿por qué no va a orar por mí? Es un pastor y acaba de hablar de esto, y cómo es posible que él no quiera orar por mí porque yo quiero escuchar la voz de Dios. Y lo que le dijo este pastor fue algo que a la persona se le quedó, y el pastor le dijo, ¿eres hijo de Dios? Y él dijo, sí, claro, yo soy hijo de Dios. Y dice, yo tengo 3 hijas. Ese pastor le dijo, yo tengo 3 hijas. Y yo a mis hijas les quiero hablar constantemente. Yo a mis hijas les quiero hablar en una forma diaria. Dios te quiere hablar a ti en una forma diaria. Pero muchas veces nosotros no permitimos que Dios nos hable. Y entonces dice el pastor que lo que hizo fue orar por ese hombre y le dijo, Señor, abre sus oídos para que pueda oír tu voz. Y sabes, muchas veces nosotros lo que necesitamos es abrir nuestros oídos y poder escuchar la voz de Dios. Vamos a compartir la presentación y vamos a avanzar en el tema.
Eh, bueno, el tema es Sal del Pozo. Vimos el Salmo 42, vimos los 7 puntos de atasco en la vida del profeta Elías. Y el tercero es el que vamos a revisar el día de hoy. Y el tercero es una pérdida auditiva. Y como mencioné, eso fue lo que varios estaban preocupados el día de hoy. Dicen, no sé si soy yo o si es el audio, pero se escucha muy entrecortado. Y ok, entonces aquí está lo que vamos a ver el día de hoy. Y el tercer punto de atasco es una pérdida auditiva. Muchos de nosotros tenemos tanto ruido blanco en nuestra vida que nos cuesta trabajo escuchar con claridad la voz de Dios. El diccionario Webster define el ruido blanco como un ruido de fondo constante que ahoga los demás sonidos. Es prácticamente imposible oír el silbo apacible de Dios cuando nuestra mente está llena de conversaciones de temor, de ansiedad, de inseguridad y de autocompasión. Hay un ruido blanco que no nos permite escuchar la voz de Dios. Y yo creo que a todos nos ha sucedido. De repente nos hablan, nos dicen algo y nosotros estamos metidos en nuestros pensamientos, estamos metidos en cosas que tenemos que hacer, en nuestros pensamientos que no escuchamos lo que nos están diciendo. Yo espero que no, pero muchas veces cuando llegamos a la iglesia y está el sermón, muchas veces no escuchamos el sermón porque estamos pensando, mañana tengo que hacer esto y tengo que hablar de esto con esta persona y no escuchamos lo que nos están hablando. Yo espero que no les suceda a ustedes, eso pasa en otras iglesias, hermanos, yo sé que aquí no, pero muchas veces no ponemos atención a lo que nos están hablando por ese ruido blanco. Y aquí el diccionario Webster define el ruido blanco como un ruido de fondo constante que ahoga los demás sonidos. Y vamos a ver cómo Dios le va a hablar a Elías, pero Elías tenía su mente llena de conversaciones de temor. Él estaba preocupado porque su cabeza la estaba buscando aquella reina Jezabel. Y tal vez tenía razón Elías de estar preocupado. Tal vez era Jezabel, era una mujer poderosa que quería acabar con la vida de él. Pero Dios le estaba hablando a Elías. Y Dios nos está hablando a nosotros. Y bueno, hay un famoso productor de cine que se llama Jeffrey Katzenberger, y él en alguna ocasión juntó a un grupo de pastores y él preguntó cómo suena la voz de Dios. Él fue el productor de la película de El Príncipe de Egipto. Es una película que habla acerca de la vida de Moisés. Y dice que lo que más le costó trabajo en esa película es encontrar la voz de Dios. Y él dice que lo que hicieron fue combinar, sus ingenieros de sonido fueron combinar las voces de 100 personas. 100 personas diferentes, entre ellos niños, entre ellos personas grandes, personas adultas, y combinaron lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, pero la voz del que hizo la voz de Moisés era la voz primordial. Y bueno, él dice que muchas veces la voz de Dios es una voz interna y entonces la vamos a escuchar como nuestra propia voz y que por eso le dieron mayor énfasis a la voz del que
hizo la voz de Moisés. Y esta pregunta que hizo Jeffrey acerca de cómo suena la voz de Dios es la pregunta que muchas veces nosotros nos hemos hecho. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Puedes escuchar a Dios hablar? O te lo hago de otra pregunta. ¿Has escuchado la voz de Dios claramente? ¿Cómo es la voz de Dios? ¿Cómo suena la voz de Dios? Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Y aquí lo que dice es: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Entonces lo que dice el autor de Hebreos y cómo comienza el autor de Hebreos es hablando de la importancia que tiene para Dios el hablarnos. No sé qué le está pasando a mi computadora, me está preguntando del PowerPoint. Pero Dios quiere, y para Dios es importante el que nosotros podamos escuchar y que podamos escucharle a Él. Pero muchas veces no lo podemos hacer por esos pensamientos, por ese ruido blanco que hay en nuestras cabezas. Mi mamá hace algunos años, yo creo que hace cerca de 30 años, tuvo una enfermedad y esa enfermedad afectó sus oídos. Y entonces lo que le dijeron los doctores es que sus hijos probablemente tendrían problemas de audición. Y entonces a ella la tuvieron que operar de los dos oídos y uno de ellos la primera operación fue muy exitosa. Ella realmente, nosotros vimos el cambio porque no escuchaba casi nada y cuando la operaron, después que la operaron, hablábamos nosotros quedito para que ella no nos escuchara y nos escuchaba. Entonces, hubo un cambio y en la segunda operación le hicieron algo y ella dijo que le habían como raspado la parte interna del oído y ella quedó mal y tiene vértigos y le daban vértigos y no quedó bien de esa operación. Pero, y bueno, muchas veces yo me he preguntado cómo estaré de mi audición, cómo puedo escuchar, cómo escucho yo. Y bueno, ya conforme, yo sé que el hermano Isaías dice que yo soy el viejo y él es el joven, pero conforme van pasando los años, sí me he dado cuenta de que a veces ya no escucho tan bien, entonces me tengo que acercar más a la gente. Y bueno, aquí en la ciudad hay un ruido gris, es decir, el ruido de la ciudad, el ruido de los camiones, de los autos, de todo lo que hay aquí en la ciudad. Allá en Aguascalientes no hay tanto ruido y eso es bueno, pero aquí hay mucho ruido. ¿Y cómo está tu audición? Ahora, ¿puedes escuchar la voz de Dios? Dice que muchas veces Dios ha hablado y en muchas maneras a los padres, por los profetas. Una manera en que Dios nos habla es a través de la profecía. Y en esos postreros días Dios nos ha hablado a través del Hijo. Y sabes, tú tienes en tus manos todo lo que el Hijo, o muchas cosas de lo que el Hijo dijo aquí en la tierra. Entonces podemos tener ese tesoro que son los evangelios
y podemos saber que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Y Dios le va a hablar a Elías, pero sabes, Elías no va a hacer caso. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 19. Versículos 11 y 12. Dice, y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y hermanos, aquí Dios está hablándole a Elías y le está diciendo, sal fuera. Pero al parecer Elías no lo escuchó. O al parecer ese ruido blanco que tenía Elías en su cabeza no permitió que Elías pudiera escuchar la voz de Dios. Dice, y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, mas Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Hermanos, Dios sacudió la tierra para que Elías pudiera escucharlo. Lo que va a hacer Dios es que primero va a traer un viento que rompía los montes. Yo no sé si tú has estado en algún momento en algún fuerte viento y de eso que sientes que hasta te va a llevar el aire. Que sientes que en algún momento vas a salir volando junto con todas las cosas que están volando por el fuerte viento. Y yo creo que así era este fuerte viento, pero Elías estaba sentado sin poder escuchar la voz de Dios que le estaba llamando a salir afuera. Y después va a venir un terremoto. Y bueno, yo sé que los hermanos de Aguascalientes no han sentido el poder de un terremoto arriba de 6 grados Richter, como aquí en la ciudad, pero, y qué bueno hermanos, no, eso no se le decía a nadie, pero aquí los que vivimos en la ciudad estamos un poco acostumbrados a vivir los terremotos. Y hermanos, cuando la tierra tiembla, se siente que... Ya me cuenta que solamente sería de AirPods y se siente muy fuerte el temblor y uno empieza a sentir temor y no sabe lo que va a pasar, no sabe si donde está uno se va a caer o qué es lo que va a pasar. Y hermanos, Elías sintió ese terremoto en donde él estaba. Y estaba en una cueva. Entonces seguramente que las piedras empezaron a caer y todo se empezó a derrumbar. Y hermanos, ahí fue cuando yo creo que Elías empezó a levantarse y a querer salir de ese lugar donde él estaba, de esa cueva donde él estaba. Y lo siguiente que pasó es un fuego. Y dice que Jehová no estaba en el fuego. Algunos dicen que fue como un juego pirotécnico que pasó. No hay manera de que podamos saber qué tipo de fuego fue el que se dio, pero era la forma en que Dios estaba llamando la atención de Elías para que Elías escuchara su voz. Y yo he escuchado de gente decir que cuando estaban, que en alguna ocasión pudieron escuchar la voz cuando estaban en el hospital o después de algún accidente pudieron escuchar la voz de Dios en una forma clara y que Dios les estaba diciendo algo. Y sabes, Dios muchas veces lo que va a hacer es, como con Elías, algo para llamarnos la atención, azotarnos y decirnos, quiero hablarte, ponme atención. Hermanos, Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte en una forma clara. ¿Puedes escucharlo hablar? Aquel Elías estaba en ese pozo por perder su audición.
Y yo no sé cómo esté tu audición, no sé si escuchas perfectamente bien. Hoy con la alabanza, bueno, se escuchaba entrecortado y varios hermanos dijeron, no soy yo o es el Zoom, pero algo está pasando. Y hermanos, era el Zoom, gracias a Dios. Pero, ¿escuchas claramente lo que Dios te quiere decir? Santiago capítulo 4, versículo 8 dice, allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Aquí lo que nos está diciendo Santiago es, allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Y Jesús lo dijo de otra manera. Jesús dijo, el que busca, encuentra. Al que toca, se le abrirá. Hermano, si tú buscas al Señor, el Señor te va a contestar. Yo no sé si tú has recibido profecías de parte del Señor. Yo en una ocasión, y tal vez esto lo hablaré un poco más adelante, pero en alguna ocasión yo necesitaba que Dios me hablara. Y bueno, fui a la iglesia, era un domingo en la noche, en la tarde, y fui a la iglesia y estaba predicando el hermano Joel. Y terminó, o él lo hacía así, estaba predicando y de repente empezó a dar profecías. Y yo le dije, Señor, yo quiero que tú me hables. Señor, yo necesito que tú me hables. Y bueno, dio una profecía, estoy hablando de hace 11 años, era el año 2014, y íbamos a ir al reclusorio con un equipo de la iglesia. Y había mucho temor y había muchas decisiones alrededor y muchas cosas que hacer y que pensar. Y yo le dije al Señor, Señor, yo necesito que tú me hables. Y bueno, hermano Joel le dio profecía que estaba hasta adelante y yo estaba a 3/4 de la iglesia. Y dije, no, pues no va a llegar hasta acá. Y ya Dios le dio la profecía a uno que iba a ir al reclusorio. Y dije, está bien, Señor, con eso me quedo. Está bien, ya. Voy a ir y voy a caminar en lo que tú quieres. Pero no, el Señor, el hermano Joel se fue hasta donde yo estaba y me dio la profecía. Y yo dije, Señor, yo te pedí que tú me hablaras en una forma personal y tú lo hiciste. Y, y Dios concedió que me dieran esa profecía. Y, y luego yo hablé con el hermano Isaías, no sé si él se acuerde, porque el hermano Joel dijo unas cosas y yo le dije, no, si en mi trabajo escucharan esa profecía dirían que es para otra persona, no es para mí. eh, pero, pero el Señor quiere hablarnos. El Señor quiere que estemos atentos a su voz. Vamos a ver en Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El texto hebreo dice literalmente que oyeron el sonido de Dios. No la voz de Dios como lo dice esta traducción, como lo dice esta versión 1909. Dice, y oyeron la voz de Dios, pero lo que dice el texto en hebreo dice que oyeron el sonido de Dios. Y yo no sé cómo sea el sonido de Dios cuando mi esposa baja o baja mi hija en las mañanas, yo puedo saber quién está bajando porque conozco sus pisadas. Y yo puedo saber si está bajando Joanny o si está bajando Mireya, aunque yo estoy aquí en mi oficina trabajando, escucho el tan, 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 y yo sé quién está bajando. Y yo no sé cómo sea el tan, tan, tan de Dios, no sé cómo se escucha cuando Dios camina, cómo es que se escucha cuando está el Señor, pero ellos lo conocían. Adán y Eva lo conocían. Ahora, ¿qué es lo que hicieron?
esconderse. ¿Por qué? Porque ellos sabían que estaban desnudos. Y sabes, muchas veces cuando sentimos el sonido de Dios, lo que hacemos es escondernos, como Adán y Eva, porque sabemos nosotros nuestra condición, sabemos nosotros que hemos pecado, sabemos nosotros que no estamos bien con el Señor y lo menos que queremos es escuchar la voz de Dios. Y el Señor va a decir, y llamó Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y muchas veces Dios hace preguntas, no porque no sepa la respuesta, sino porque Él quiere que nosotros hagamos un análisis de lo que estamos haciendo. Por eso es que le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? Y aquí Adán le está diciendo, ¿dónde estás tú? Y díjole, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Y el Señor le va a decir, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Pero sabes, Dios está paseándose cerca de nosotros. Dios quiere que nosotros escuchemos su voz. Dios quiere tener un acercamiento con nosotros. Y aquí el tema es, ¿tú quieres escuchar la voz de Dios? ¿Tú quieres escuchar a Jesús? ¿Tú quieres escuchar al Señor y poder escuchar y obedecerle? Muchas veces no queremos escuchar al Señor porque sabemos que lo que Él nos va a decir no es lo que nosotros queremos hacer. Y preferimos no escucharlo porque nosotros queremos hacer lo contrario. Eso le pasó al profeta Jonás. Dios le habló, le dijo, ve a Nínive, y él no quería ir a Nínive. ¿Y qué es lo que hizo? Tomó un barco al lado contrario de donde estaba Nínive. Y muchas veces nosotros somos como Jonás, queremos ir al lugar contrario. Dios habló a través de Noé en alguna ocasión y les dijo, se va a acabar esta tierra, suban al arca. ¿Y qué es lo que hizo la gente? Se quedó afuera. Y solamente se salvó Noé y su familia. Dios habló a la humanidad y la humanidad no lo escuchó. ¿Y qué hizo Dios? Mandar a su Hijo. Por eso es que Hebreos dice que ahora Él nos ha hablado a través de su Hijo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, aún a Jesús había gente que no lo escuchaba. El Señor estaba ahí y había gente que no estaba atento a lo que el Señor estaba hablando. Y hermanos, qué terrible debe ser esa situación. Y la Biblia nos habla de dos hermanas, María y Marta. Y María y Marta eran hermanas, vivían en el mismo tiempo. No estoy hablando de situaciones diferentes, pero Marta estaba preocupada, estaba con esos ruidos blancos, estaba preocupada por las cosas que tenían que hacer en la casa, estaba preocupada por hacerle de comerle al Señor algo que le gustara, estaba preocupada por limpiar todo y que todo se viera perfectamente bien. Y María estaba a los pies del Señor. Dice Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Dice, y aconteció que yendo entró él a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Entonces aquí vemos que la casa era de Marta, tal vez Marta era bien trabajadora y por eso la casa era de ella, o por lo menos eso es lo que nos dice la Biblia. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose
a los pies de Jesús, oía su palabra. Hermanos, María no tenía ruido, María estaba escuchando al Señor. Y Marta estaba en su casa, el Señor estaba en su casa, pero ella estaba distraída. Dicen, pero Marta se distraía en muchos servicios. Y sobreviniendo, dice, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Y eran hermanas, hermano. Yo no sé cuántas veces han escuchado a hermanos quejarse del otro hermano porque no le ayuda, porque él es el que está haciendo más cosas. Mis hermanos eran así. Y aquí mis hijos un poco, pero hermanos, Marta le está acusando a su hermana. ¿Qué no ves que no me ayuda? Dice, pero respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada. Pero una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Y cuál era esa buena parte que había escuchado, que había preferido María? Escuchar al Señor, el permitir estar a sus pies y poder escuchar todo lo que el Señor estaba hablando, todo lo que el Señor estaba enseñando, todo lo que el Señor les estaba diciendo en esa tarde. Allí estaba María para recibir del Señor. Ella había escogido la mejor parte. Ella había escogido lo que el Señor quería para ella. Ella estaba escuchando la palabra de Dios. Ella estaba escuchando al Hijo de Dios, al heredero de todas las cosas. Ella escogió la mejor parte. Y hermanos, yo no sé si tú has estado como yo hace 11 años, diciéndole, Señor, quiero escuchar tu voz, necesito escuchar tu voz, necesito que tú me hables, porque tengo muchas dudas. O si tú dices, yo nunca he escuchado la voz de Dios, y yo no sé si Dios me va a hablar, pero ¿sabes? Necesitas pararte y poder estar en silencio. Algo que no sabemos muchas veces estar en la iglesia es estar en silencio. Alguien, el que dirige, se calla tantito y empieza alguien, aleluya. El otro día fuimos a un concierto, había 8,000 personas, yo creo, en el Auditorio Nacional, y hubo un momento en silencio, y entonces alguien empezó con un gloria a Dios y aleluya y no sé qué tanto, y el que estaba al frente dijo, hermanos, no sabemos estar en silencio en la iglesia. Y muchas veces no sabemos estar en silencio en nuestra vida. Ahora, ¿cómo nos vamos a comunicar con Dios? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios. Y Dios nos va a hablar. Pero, ¿sabes? Muchas veces no guardamos silencio para poder escuchar a Dios. Estamos orando y le decimos, Señor, tengo esto y esto y esto y esta necesidad, y yo sé que tú puedes, y gracias porque tú lo haces, y nos vamos. Y no esperamos a que el Señor hable con nosotros. Yo no sé si tú hicieras eso con tu jefe, como tu jefe, que te diría, pero te diría, oye, espérate, a ver, siéntate, con calma, vamos a hablar. Y yo creo que Dios muchas veces, eso es lo que quiere. Oye, espérate, vamos a hablar con calma, vamos a hablar despacito. Necesitamos aprender también a poder escuchar la voz de Dios. No sé por qué, pero me salió, hay un canto que dice, quiero escuchar tu dulce voz, y dice que lo que haría es llorar como un niño, y uno el que lo canta mencionó que cuando escuché por primera vez esa alabanza,
Si lo que hice fue literalmente hacer lo que dice la canción, llorar como un niño. Y dice, y muchas veces nosotros sí queremos escuchar la voz de Dios, dice, pero no, no dejamos que Dios nos hable. No dejamos que Dios, no tomamos el tiempo para que Dios nos retroalimente, para que Dios nos pueda hablar a través de su palabra. Y yo creo que es importante que nosotros podamos también aprender a estar en silencio y poder escuchar la voz de Dios en una forma clara. Y hermanos, Dios quiere hablarte. Yo sé que muchas veces puedes tener muchas preguntas, puedes tener dudas, puedes tener situaciones de, Señor, ¿qué voy a hacer en esto? Pero si tú vienes a su palabra, si tú vienes a orar y tú dices, Señor, yo necesito una respuesta, yo necesito que tú me hables a través de tu palabra, yo necesito escucharte, yo necesito saber tu consejo, estoy seguro que el Señor te va a contestar. Estoy seguro que el Señor va a poder hablarte y te va a poder decir lo que tú necesitas hacer. Hermano, necesitamos dejar que Dios nos hable. Necesitamos dejar ese ruido blanco que ocupa nuestra mente. Debemos despejar todo temor, toda angustia, toda preocupación, dejar que eso se vaya y poder sentarnos y esperar en el Señor. Esperar en silencio, esperar a que Él nos hable, a que Él nos retroalimente, a que Él nos diga qué es lo que sigue, qué es lo que debemos hacer, por dónde debemos caminar. El Señor quiere hablarnos. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, yo te pido que tú seas, Señor, destapando nuestros oídos espirituales y, Señor, que podamos escucharte. Padre, tú conoces cada necesidad, tú conoces cada situación que tus hijos están pasando, que tu pueblo está pasando. Y Señor, yo sé que cada uno de ellos necesita una palabra diferente. Yo sé que cada uno de ellos necesita de parte tuya algo diferente. Señor, yo te pido que tú les hables. Yo te pido, Señor, que tú puedas, Señor, en lo personal, tomar a cada uno y hablarle, Señor. Gracias, Padre, porque podemos escucharte en una forma clara. Gracias, Señor, porque cada persona en tu pueblo puede escuchar tu voz en una manera especial. Señor, que ellos tengan las respuestas en tu palabra. Que tú puedas hablarnos a través de tu palabra. Señor, que podamos nosotros tener las respuestas que necesitamos en tu palabra. Y Señor, si alguno también necesita una palabra de profecía, Señor, yo te pido que tú les hables, Señor. Padre, que ellos puedan recibir una palabra profética, Señor. Y Padre, que cada uno pueda escuchar tu voz. Pueda saber, Señor, que tú estás hablándoles en una forma personal. Señor, somos tus hijos. Y como padres, como dijo aquel pastor, tú quieres hablar con nosotros. Tú quieres hablar con tus hijos. Señor, quita todo estorbo de nuestros oídos. Y Padre, que podamos escuchar tu voz. Que podamos, Señor, saber que tú nos hablas. Que podamos saber, Señor, que tú estás con nosotros. Padre, que podamos escucharte. Así como Adán y Eva escucharon el sonido de Dios. Padre, que tus hijos escuchen el sonido de Dios. Gracias, Señor, porque tú quitas toda situación de los oídos para que podamos escuchar tu voz suave, tu voz audible. Señor, Elías pudo escucharte y Señor, tú estás cerca de nosotros
Y es por eso que no necesitas gritar, porque tú estás cerca y por eso nos hablas en una forma suave. Señor, que esas palabras suaves, Señor, tu pueblo puedan escuchar. Señor, tal vez lo que tú nos vas a hablar muchas veces no es lo que queremos escuchar, pero Padre, que podamos obedecerte. Así como Jesús fue obediente hasta la muerte, que nosotros podamos ser obedientes, Señor, en nuestro caminar en esa tierra. Ayúdanos, Señor, no solamente a escuchar tu voz, sino a obedecer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Gracias por hacerlo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendice, hermanos. Yo nada más quería pasar a compartir algo con ustedes, hermanos, acerca de lo que el hermano nos predicó hace un momento. Va a ser junto con un pequeño testimonio que el Señor hizo en mi vida. Y yo quiero decirte, hermano, hermana, que me escuchas, que están aquí, todos sabemos que hay momentos a veces muy difíciles, pruebas que parecen insuperables. Y te voy a compartir, en una ocasión, yo estaba pasando por una situación difícil en mi familia, en mi matrimonio. Entonces, en esos momentos yo estaba conociendo del Señor, estaba leyendo su palabra, trataba de congregarme, pero yo creo que ha pasado que hay veces que pues, ya no puedes y como que quieres explotar, ¿verdad? En esa ocasión yo me paré en la madrugada, me sentía muy mal, te soy sincera, y me acuerdo que en esa ocasión, por lo general en la noche, yo creo muchos nos paramos, se paran, pues para tener un momento de silencio, un momento fuera de toda esa situación de los problemas, de nosotros. Y en esa ocasión yo lo hice así, en la madrugada yo me paré y me sentía tan mal, hermanos, que pues rompí el llanto. Y en esa ocasión fue tanto mi ruido blanco, fueron tantas mis presiones en mi mente, que me acuerdo que no solamente el llanto inundó mis ojos, sino que me tiró literalmente en el suelo. Me acuerdo que era mi casa, teníamos poco que la habíamos comprado, me había ido para la nueva casa. En la sala no teníamos comedor, entonces en ese lugar pues yo me tiré en el suelo y me perdí en mi ruido blanco, como decía el hermano, me perdí. Entonces en ese momento estaba yo tan envuelta en mi tristeza que, hermanos, en ese momento yo escuché que gritaron mi nombre y me dijeron, Miriam. Hermanos, fue como si una persona me hubiera gritado en mi oído, de esas veces que se te acerca a alguien y dices, ¡ay, me aturdes! Así me gritó. En ese momento yo no identifiqué ni siquiera la voz, no supe quién era, pero fue tan fuerte, hermanos, que te puedo decir que al instante hizo levantar mi rostro y me hizo reaccionar. Y volteé a ver a todos lados, pues obviamente no había nadie, estaba yo sola en mi casa con mis hijos y en la madrugada sola en la sala. Y yo me quedé, dije, ¿quién fue? No sé quién era. No identifiqué ni voz ni nada, hermanos, pero gritaron mi nombre. En esos
momentos el Señor me dio una palabra donde dice en la escritura que Jesús se le apareció a María Magdalena, que también estaba pues triste por lo que había pasado cuando el Señor lo crucificaron, cuando él fue a la tumba y no lo halló, y venía caminando, y le dice al Señor, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Entonces, cuando el Señor me dio la palabra, me dio a entender que Él era. Pero no te puedo decir yo que es la voz de Dios porque ni la conozco. No creo que nadie la conoce de manera audible, como decía su hermano Marco. Pero la voz del Señor está escrita aquí en su palabra, en la Biblia. Y fue por eso que yo supe que fue el Señor. Porque su voz escrita fue la que me habló. No identifiqué el sonido, pero no te enfoques en el sonido, ni si se escucha estruendoso, si se escucha como alguien que tú conoces, sino que el testimonio del Espíritu de que lo que está escrito te dice que es Dios, porque su voz es su palabra. Y en eso entendí que era el Señor, pero lo entendí hasta que leí su palabra, lo que yo quiero compartirte. No en ese momento que yo escuché ese sonido que me gritaron en mi oído, que me hicieron reaccionar, sino hasta que yo leí su palabra, Él me dio el entendimiento para decir, eres tú. Si el Señor no me hubiera hablado en su palabra, a lo mejor se me hubiera quedado simplemente con el ¿qué habrá pasado? ¿Quién era? Simplemente con esa situación de curiosidad. Pero para la gloria de Dios y su misericordia está su palabra para revelarnos su voz en ella. Entonces, yo te quería compartir este testimonio, hermano, hermana. Si a veces te levantas y sientes que no puedes, yo me acuerdo que en ese momento, cuando pasó esto, me levanté, sequé mis lágrimas y lo primero que hice fue venir a la palabra. Si te sientes así, ven a la palabra de Dios, hermana, porque ahí encontrarás su voz y encontrarás la respuesta de lo que tú quieres, de lo que deseas, de lo que pasa. Dice su palabra que a través de ella podemos recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Eso vas a recibir. Yo te lo comparto porque yo sé que a veces no es fácil, yo sé que queremos explotar, pero siempre el Señor está ahí para gritar en tu oído a través de su palabra, no solo tu nombre, sino aquello que estás necesitando. Para la gloria de Dios, hermano, es algo que te quería compartir. Espero que también sea algo que el Señor tenga para ti y que a través de la palabra del Señor encuentres la salida. Porque así es, sin Él no podemos hacer nada, ni somos nada, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer
escuchar tu dulce voz. Levanta tus manos, rompiendo el silencio en mi ser. Cierra tus ojos al Señor. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, te haría rendido ante ti. Levanta tu voz al Señor y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar, sin querer nada más que escucharte hablar, sin querer nada más que escucharte hablar. Pues una ofrenda de palmas a tu Señor. Dios te bendiga. Gloria a Cristo Jesús. Dios es bueno, hermanos. Agradecemos a Dios por la enseñanza. Hay algo que ahora que nuestro hermano Marco estaba compartiendo acerca de escuchar la voz de Dios, una cosa que es vital en nuestras vidas es que pongamos atención. No sé si te ha pasado, a lo mejor con tus pequeños, con tu familiar, con tu esposo, con tu esposa, de que muchas veces al estar hablando entre los dos, o que la esposa está tratando de decirte algo y no sabemos escuchar, y no sabemos escuchar porque no ponemos atención. Poner atención es clave para poder escuchar. La Biblia dice en Hebreos, en el capítulo 2, en los versículos 1 y 2, dice: por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande? Y hermano, hermana, Dios quiere hablarte y Dios te está hablando en esta mañana. Cada vez que venimos y nos reunimos en torno al Señor, Dios nos habla.
¿Por qué? Porque Él quiere comunicar con nosotros. Pero muchas veces tú y yo no atendemos y no queremos atenderle. La situación de atención es voluntaria. Cuando alguien te está hablando y está pidiendo tu atención, es de que tú voluntariamente tengas esa atención. Aleluya. Y entonces, al escuchar, vas a poder hacer lo que se te está pidiendo. ¿Sí estoy siendo claro? Gloria a Cristo Jesús. Es como si el Señor, tienes un tiempo con Él, y es lo que vamos a hacer ahorita, antes de irnos. Gloria al Señor. Te pusieras un ratito en el día a platicar con Dios y solamente Dios te dijera: necesitas amar a tus hijos. Nada más que te dijera eso. No necesitas otra cosa. Amar a tus hijos. Pero si no lo atiendes, no lo vas a hacer. O también puede ser: necesitas amar a tu esposo. Y también al esposo, tener tiempos con Dios. Dios puede hablarte y decirte: necesitas amar a tu esposa. Pero si no lo atendemos, nos vamos a levantar y ¿qué dijo Dios? ¿Qué quiere decirnos? No sé si ustedes se dieron cuenta, pero la dirección de los cantos de David fue en torno a los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y David no sabía, no voy a predicar, yo sé que ya me están viendo con ganas de que ya se quieren ir, gloria a Cristo. Entonces tengo que aprender a atender, aleluya. Pero los cantos que él dirigió en esta mañana hablan de tener nuestros ojos en el sacrificio del Señor. Y con ese sacrificio Dios te va a dar la victoria. Amén. Pero para eso necesitas atender. Escuchar se requiere atención, hermano. Gloria a Cristo Jesús. Es como si tú le dijeras a tu hijo, a todas las mamás les pasa: ponme atención, porque no ponen atención. Y entonces los chavitos pues hacen lo que quieren por no poner atención. Es hablarles con claridad y decirles las cosas como deben de hacerse. Pero lograr la atención para que ellos puedan hacerlo. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Es como si quisieras lograr su atención cuando los niños están jugando. Pero hay un tiempo en que puedes sentarlos y decir: a ver, voy a platicar contigo y son 5 minutos, quiero tu atención. Y el Señor así es con nosotros, hermano. Quiere tu atención. Aleluya. ¿Para qué? Pues para que puedas obedecer. Elías se metió a una cueva después de haber matado a los 400 profetas de Baal. Él los mató, los degolló, los destruyó. Tuvo miedo y se fue a esconder a una cueva. Y sabes, hermano, hermana, algo que no te permite escuchar la voz de Dios son los temores. Los temores vienen a nuestra vida constantemente. Y a Elías le vino temor de que esta mujer lo quería matar y se fue a esconder a una cueva. Y pasó un terremoto, como dijo nuestro hermano Marco en la escritura. Hubo un terremoto, hubo un trueno y ahí no estaba Dios. Y Dios estaba hasta que Elías pudo escuchar en un silbo apacible, en quietud. Y mira, hermano, hermana, no necesitas a veces decir: ay, ahorita voy a ir a orar 2 horas para que Dios me hable. No, siéntate un rato, pero siéntate ahí en tu casa, en tu sala, en tu silla, donde más te guste. Gloria a Cristo. O en tu cama, pero siéntate. No te acuestes en la cama, porque si te acuestas te vas a quedar dormido o dormida. Gloria a Cristo. Ahora, y dile a Dios: quiero escucharte. Quiero saber escucharte. Para poder obedecer, necesitas escuchar. Amén.
Aleluya. Mira, ahí les encargamos. Oren por nuestro hermano Lionel. Dios nos permitió verle, irlo a ver y orar con él. Él lleva 1 año de que le dio un infarto cerebral y le vio afectada su psicomotricidad. Y él estaba acostumbrado a ir para acá, a ir para allá, a hacer, no hacer, caminaba, se movía, etc. Y Dios lo ha tenido 1 año sentado esperando su salud. Ahora, ¿por qué te digo esto? Y él nos decía, dice, estoy tratando de escuchar la voz de Dios. Porque él le dijo a Dios al principio de lo que le pasó, dice, 1 mes y yo me levanto. Y pasó el mes y no se levantó. 3 meses, Señor, y yo me voy a levantar. Y él lo confesaba y no se levantó. Y lleva 1 año. Y está aprendiendo a escuchar. Dios lo ha fortalecido, ha empezado a caminar. Pero hermano, hermana, atender cuando Dios te hable, ese es otro nivel. Si Dios te habla y dices, no lo entiendo, díselo a Dios, no entiendo lo que me estás diciendo. Gloria a Cristo Jesús, como nuestra hermana Miriam, su sinceridad de decir, pues yo no supe si fue Dios el que me habló, pero le habló por su nombre, gloria a Cristo Jesús, y la hizo reaccionar. Y luego la llevó a un pasaje de la Escritura que hablaba de esa situación. Eso es Dios, hermano. Y Dios no tiene juniors, Dios no tiene hijos predilectos, no los tiene. Todos le costamos a Dios la sangre de Cristo. Tú puedes hablar con Dios. Yo puedo hablar con Dios. Gloria al Señor. Y ese es un punto que hoy estaba tratando nuestro hermano Marco, que podamos escuchar la voz de Dios, que podamos tener comunión con Dios, comunicar con Él. Aleluya. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Entonces dice la Escritura que necesitamos atender, poner nuestra atención en lo que Dios nos está diciendo. Mira, hermano, la gente afuera, si tú platicas con quien quieras, hasta con hijos de Dios a veces, hay tanta confusión porque no saben escuchar la voz de Dios. Se meten en tantas cosas. Hay gente que se le hace correcto que le lean el café, que le lean las cartas, que vayan y les hagan brujería, se les hace correcto, pero porque no escuchan la voz de Dios, de que eso no es agradable delante de Dios. Aleluya. Yo tuve una compañera que era jefa, la verdad no me caía muy bien, pero porque era muy mala onda la señora esta, pero le compartí a ella y un día me llamó la atención porque nos tocó comer en un lado juntos, estaba sentado y me dice, ¿me puedes pasar la sal? Y yo agarré la sal y pues se la daba a ella, yo se la daba a ella y me dice, no, ponla ahí. Le digo, ¿no me pediste la sal? Dice, no, sí te la pedí, pero pónmela ahí. Le digo, ya sé qué estás pensando. Estás acostumbrada a pensar de que la sal te la pueden echar, ¿verdad? O que alguien te puede pasar la sal y por eso no me la das, me la quieres sostener a mí. ¿Cómo lo sabes? Le digo, pues se te ve. Hay gente que piensa que si le pasas la sal, se va a salar. Y esta mujer vivía así, hermano. Y había ido con los brujos también. Porque una vez que yo le compartí y le dije, mira, me da cierta tristeza que teniendo tanta capacidad intelectual, porque era muy capaz esta mujer en el trabajo, haya sido con los brujos para que te contestaran e hicieran algo. ¿Y te lo hicieron? Dice, no. ¿Te sacaron dinero? Sí. Pero era muy supersticiosa. Y yo le dije un día, yo te he hablado del amor de Cristo, que te entregues al Señor, pero como es algo que tienes que hacer voluntario y te tienes que humillar, no lo quieres hacer y no lo vas a hacer. Y no lo hizo.
y siguió con sus mismas ondas de que no le pasaran la sal. Siguió yendo a los brujos, le gustaba ver los horóscopos. Y hermano, tantas cosas que ahorita el mundo, las series que luego ven que están tan distorsionadas, porque están distorsionadas, no hablan de la verdad, muy pocas hablan de cosas verdaderas. Pero hermano, hoy a través del testimonio de nuestra hermana Miriam, yo no había escuchado ese testimonio y me bendijo escucharla, cómo Dios le habló a ella y le habló por su nombre. Y Dios conoce tu nombre, sabe cómo te llamas, sabe lo que no te gusta, sabe lo que te gusta, sabe que estás a punto de tronar, sabe que ya no quieres más. Él lo conoce, pero ¿qué tanto estás dispuesta o dispuesto a abrir tus oídos y decirle: Señor, háblame, háblame y quiero hacer lo que tú me digas? Amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. A veces Dios te va a hablar, hermano, y cuando menos te lo esperas. Aleluya. Yo recuerdo, y te lo digo porque, bueno, Dios es así. Estábamos caminando con Dios y Dios me dio un sueño. En ese sueño vivíamos en una casita de 2 plantas, mi esposa y yo. Y en ese sueño yo veía la casa totalmente vacía, la parte de abajo. Se habían robado la sala, el comedor y todo lo que teníamos ahí, un horno de microondas, bueno, varias cosas que teníamos en la parte de abajo. Yo dije: nos robaron. Vino el ladrón y se metió. Y volteé hacia la puertita de entrada y estaba abierta la puerta. Dije: dejé abierta la puerta, por eso entró el ladrón y se lo llevó. Y en ese momento, así como nuestra hermana Miriam, Dios les dio un pasaje de la Escritura que en torno a lo que estaba viviendo, a mí Dios me habló en un pasaje y me dijo: como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que velad, velad y llorad. Y cuando Dios me dio eso, desperté, porque yo estaba soñando, y otra vez el Señor me volvió a hablar: como ladrón en la noche será la venida del Hijo del Hombre. Por tanto, velad y llorad. Y yo te voy a decir, de ese sueño son más de 30 años, pero el Señor viene y necesitamos estar velando y llorando. Ahora, ¿por qué te digo esto? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Lo vas a atender? ¿Lo que te diga lo vas a querer hacer? Amén. Ponte de pie ahí en tu casa. Aquí vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor. Cierra tus ojos. ¿Escuchaste el canto? Quiero escuchar tu dulce voz. Cierra tus ojos y dile al Señor. A lo mejor dices: no me lo merezco que me hable, pero Él te ama. Gloria al Señor. Cierra tus ojos y dile a Dios: Señor, quiero escucharte. Puedes tocar el acordeón. Y vamos a guardar, a ver si aguantas un minuto en silencio, pero tú pensando en Dios. Que quite los pensamientos que no vienen de Él. Aleluya. Y ahí en tu casa, cierra tus ojos. Dile al Señor que quieres escucharlo.
quiero escuchar tu dulce voz, viendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti. Una vez más. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti. Amén. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar y llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin tener nada más que escucharte hablar. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin tener nada más que escucharte hablar. Aleluya. Y me mandan doren, me mandan Escuchamos tu voz, te escuchamos, Señor. Gracias por derramar tu presencia. Gracias por enseñarnos a oír tu palabra, que es viva, que es eficaz. Te adoramos, tú eres digno de alabanza, de adoración, tú eres digno. Escucharte es mi anhelo, mi deseo, escucharte, obedecerte, caminar contigo, vivir junto
junto a ti, Señor, es mi deseo. Todo pasa, tú eres verdadero, tú prevaleces. El Dios de dioses, el Señor de los señores, el Rey de los reyes, en medio de su pueblo amado. Te adoramos, escuchamos tu voz, alentándonos, bendiciéndonos, quebrantando las tinieblas, escuchamos tu voz. Gracias, gracias por tu libertad. Gracias por tu amor, gracias por tu verdad, gracias por tu misericordia, gracias. Bendito, bendito, bendito eres. Gracias por tu voz, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos justos delante de su gloria con grande alegría. Al único y sabio Dios, sea honor y magnificencia, imperio y potencia, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos justos delante de su gloria con grande alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea honor y gloria, ahora y siempre, por la eternidad. Amén y amén. Gloria a tu nombre. Démosle una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Más fuerte, hermano. Allí en tu casa, se caen los muros. Gracias por Dios. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya, gracias. Aleluya, aleluya, sí, Señor, gracias. Gracias, Dios. Aleluya, bendito sea. Te alabamos, Dios. Aleluya. Gloria al Señor, siempre hace Dios cosas diferentes. Dios los bendiga. Estamos despedidos. Gloria a Cristo Jesús.